A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para toda la red que se une a esta transmisión. Nuestros amigos de Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba La Convención. Asimismo se une Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Guanta, Onda Digital TV, Fuego TV, AM Tagua, y también las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa está transmitiendo en vivo a Pensar Más con Rosa María Palacios y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, hoy día es 18 de enero del año 2023 y estamos de aniversario en la ciudad de Lima. El 488º aniversario, 488 aniversario de la fundación de nuestra ciudad capital. Hoy día es un día especial para nuestra ciudad. No hay festejos con mucha algarabía, pues estamos viviendo momentos muy difíciles en el país. Tendremos a las 10 la misa Ite Deum, la misa de acción de gracias, donde asistirán el alcalde metropolitano. Sabemos que va a ir la señora Boluarte, la presidenta, y van a ir algunos otros integrantes del Cabildo Metropolitano también. Así es que hoy día a las 10 tendremos la celebración por los 488 años de nuestra ciudad de Lima. Mientras tanto, siguen los desplazamientos justamente hacia Lima de varias partes del país. Ayer veíamos que nuestros hermanos aymaras venían también a Lima. Ayer el general Víctor Sanabria dijo que había 9.600 efectivos para resguardar nuestra ciudad. Todo esto y mucho más Rosa María nos comenta. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Hoy, efectivamente, aniversario de la ciudad de Lima, de la Fundación Española de la ciudad de Lima. Vamos seguramente a tener algunos eventos, como ha señalado Abel, pero probablemente el evento más importante es la movilización hacia Lima desde distintos puntos del país. Pero vamos a empezar con eso en un momento. Primero, tenemos que hacer las menciones correspondientes a los auspiciadores de este programa. Y comenzamos con la maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio Santa Catalina es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima Arequipa. Urbánica. Desarrollamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-42747 y 998-999-201. Muy bien, esos han sido nuestros auspiciadores, pero ustedes también nos pueden ayudar capturando el QR que aparece en pantalla y haciendo una donación a través de cualquier billetera electrónica. Estas pequeñas donaciones son muy importantes para nosotros. Y también si ustedes están en el exterior o no tienen billetera electrónica, pero tienen una tarjeta de crédito, pueden colaborar con nosotros a través del PayPal, un método muy seguro, internacional, para hacer donaciones a Radio Santa Rosa. Siempre estamos muy agradecidos a la comunidad de peruanos que viven en el exterior y que se informa a través de este medio. Muy bien, Abel. Y hay varios asuntos que tratar el día de hoy. Dina Boluarte, la presidenta del Perú, apreció ayer en 2 oportunidades y respondió a la prensa. Y esto es importante porque, hay que decirlo, estaba la semana pasada en una actitud diferente. En primer término, estuvo en
la inauguración del año judicial del Tribunal Constitucional, donde obtuvo el reconocimiento del presidente del Tribunal Constitucional, que señaló que Dina Boluarte tenía una presidencia legal, de acuerdo a la Constitución, cosa que nadie duda, ojo. La discusión es su legitimidad, no su legalidad. Son dos conceptos diferentes. Pero luego ella dio un discurso que pudo haber sido un poco confuso, señalando que sí, le daba la bienvenida a todos los que venían a Lima, que tomaran Lima pacíficamente y que los esperaba en Palacio de Gobierno para tener un diálogo. Lo cual es, reitero, sumamente confuso en tiempos en los cuales los mensajes desde el poder tienen que ser muy claros. Durante días han aterrado a la población de Lima diciéndole que la toma de Lima es más o menos el saqueo, el incendio y el fin del mundo. Y luego le dicen, vengan, vengan, tomen Lima, pero pacíficamente, ¿eh? Los espero en palacios, ¿ya? Pero luego les dicen que son terroristas, que son narcotraficantes. Y cuando piden cuentas por los muertos, dicen que, qué muertos, no, eso se va a investigar en fiscalía. Eso es en otro momento. ¿Cómo ver un diálogo así? Con mensajes tan contradictorios todo el tiempo. Tú no puedes inventar una causa de lo que está pasando en el Perú cada día. Y, en efecto, hay movilizaciones bastante bien organizadas desde distintos puntos del Perú. Vienen a veces 300, 400 personas, a veces 1000, 5000. Se está hablando de cantidades importantes ya. Caravanas de vehículos, mayoritariamente hombres, jóvenes, que vienen a Lima, o hay un grupo pequeño hospedándose en San Marcos, pero muchísimos tienen parientes en Lima que los acogen durante estos días. Muchísimos tienen parientes acá. Se quedan 2, 3, 4 días. El transporte lo ponen entre todos. Hay una cantante folclórica puneña muy conocida que ha puesto su bus con gasolina para llevar una parte del trayecto a la gente. Es decir, sí tienen apoyo popular. Y si uno ve las despedidas de estas caravanas en el Cusco, en Andahuaylas, en Puno, les entregan comida, los aplauden, los despiden como héroes que se están yendo a luchar a Lima por su libertad. Y contra esa narrativa el gobierno les dice terroristas. Buses rodeados de gente aplaudiendo, no parece un acto terrorista, de verdad. Y si otra fuera el contexto, Dina Boluarte estaría parada al pie del bus aplaudiendo, porque ella viene de ahí. Y eso es lo que no le perdonan. Y en el tema de la Asamblea Constituyente, que ella ayer señaló, también tuvo una segunda presentación en Salud, donde contestó preguntas. Ella señala que eso no le toca a ella, que el Ejecutivo no tiene nada que ver con la Asamblea Constituyente, y es verdad. Pero hay que decir algo que es bien importante. Ella postuló a la vicepresidencia del Perú con un programa que se alejara del programa es otra cosa, pero el programa incluía Asamblea Constituyente. Es el programa que ella defendió como militante de Perú Libre. Ella defiende ese programa. Ahora entiende, seguramente bien ya instruida sobre la materia, que es inconveniente, pero de nuevo, los políticos no pueden ofrecer algo, hacer algo completamente distinto sin que eso no tenga consecuencias. Yo no digo que no sea positivo que haya cambiado su posición, por supuesto, pero tiene que entender que tienes que asumir las consecuencias y enfrentarlas. Yo dije sí en campaña que estaba a favor del programa del señor de Perú Libre, de Sarrón. Ahora soy presidenta y entiendo que esa plataforma tenía problemas por estas razones. ¿Por qué no es conveniente tener una asamblea constituyente?
Ese silencio de por qué no es conveniente tener una asamblea constituyente, ese silencio lo está llenando un mensaje que le dice a la gente, con esto todo va a cambiar, para bien, para ti. Vamos a tener un mejor país con una nueva constitución. Esta ya tiene 30 años, tenemos que cambiarla. Es mala. Y tiene disposiciones como, por ejemplo, que le da a las transnacionales los contratos de los recursos naturales del Perú por 30 años. Y como la Constitución ya cumple 30 años, por eso la quieren mantener, para volverles a dar todo por 30 años. Eso se ha repetido sistemáticamente en redes sociales, sistemáticamente en Puno, en radios, en Huancavelica, en Ayacucho, en Cusco, en Arequipa, en toda la zona sur del Perú. Y me llega gente que me pregunta, ¿cómo es esto de los contratos de 30 años? Y yo te río, cítame el artículo de la Constitución que tenga la palabra 30 años. ¿En qué artículo de la Constitución dice eso? ¿A dónde? Y yo sí la he leído, ¿eh? Pero creo que pertenezco, el otro día, ayer estaba mirando una encuesta de el 4% declaraba el año pasado ahí que había leído la Constitución completa. Ya yo estoy dentro de ese 4%. Pero claro, cuando estudias Derecho la tienes que leer completa porque llevas 3 o 4 cursos de Derecho Constitucional. Y sí, les juro que no hay un artículo que dice que los recursos naturales se entregan a compañías transnacionales por contrato de 30 años. Es mentira. Pero eso lo tiene que explicar alguien que tiene una posición de poder, no una humilde periodista que sale todas las mañanas hablándoles desde una radio pastoral. O sea, si Dina Boluarte dice, perdón, que no puede hacer nada en un planteamiento de asamblea constituyente, tiene que explicar por qué. Y por qué antes sí lo apoyó y ahora no lo apoya. Son dos cosas realmente completamente distintas. Y no lo hace. En la tarde, la presidenta tuvo una reunión de trabajo con alcaldes, decía la agenda, de macro región sur. Entonces uno dice, bueno, está estableciendo algunos puentes de diálogo, ¿no? O sea, luego pusieron una foto en la cuenta de Twitter de la presidencia del Perú. Hay 10 personas, incluyendo la presidenta. A ver, distritos en la región Cusco, nada más hay más de 100, creo que 120. Distritos. 13 provincias, solo Cusco. Y así en Arequipa, en Puno, en Moquegua, en Tacna. La macro región sur, bueno, es casi un tercio del país. Si el país tiene, ¿no es cierto?, 200 o 180 alcaldes provinciales y no sé, pues, 1800 distritales, mínimo 100 personas, pues, aunque sea para explicar que estás hablando con las autoridades electas. No va nadie, no va nadie, porque esos alcaldes electos, esos presidentes regionales electos, ahora llamados gobernadores, están con su gente. Y la mayoría de su población, sus electores, le piden que proteste contra Dina Boluarte para que Dina Boluarte renuncie. Y el Congreso está en semana de representación. Sí, 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 sí. Tienen que ir a hablar con sus pueblos que los repudian, porque no tengo la menor idea de con quién quieren hablar. Primero porque ya huelen a muerto, ¿no? O sea, ya se van. Y salvo que quieras cerrar algún negocito, no veo qué motivo tengas que, ¿no es cierto?, discutir nada con un congresista sobre proyectos de ley. ¿Para qué? Ya se van. Ahorita. Y lo segundo es que evaden la responsabilidad que tienen de legislar en las materias que no les gustan, como su salida del poder, por ejemplo. Siguen discutiendo la fecha. He escuchado decir al almirante Montoya, he leído lo que ha dicho,
que respecto al adelanto de elecciones, él está en contra, ya ha votado en contra, va a volver a votar en contra y cree que su bancada hay más que están con él en la misma posición que Perú Libre. Solo que Perú Libre lo hace por otras motivaciones, pero el voto es el mismo. Siempre coinciden los extremos. Y se los adelanto por enésima vez, no van a haber los 87 votos para ir a una segunda ratificación de la primera modificación constitucional para ir a elecciones. No van a haber los votos. Y ahí sí, la única posibilidad es que Dina Boluarte renuncie para que podamos ir a un proceso electoral adelantado. No, no es lo que yo quiero que pase, pero se los vengo contando hace días, porque es lo que va a pasar. No esta semana, tal vez, pero apenas empiece febrero, y suponiendo que la legislatura finalmente es el 15 de febrero, y cuando no se alcance esa votación de 87 votos, pues no vamos a tener elecciones ni en abril de 2024. Olvídense de tenerlas este año. Ya casi el consenso en el Congreso es que este año no. No. Vamos a ver cuántos peruanos salen a la calle en las próximas horas y días. El paro convocado para mañana, aunque se prevé que hayan movilizaciones todos los días, el paro convocado para mañana es un paro muy grande, porque no solamente lo convoca, entre otros, la CGTP, sino hay una organización, si quieren informal, pero que se llama la Asamblea de los Pueblos, que reúne a distintos colectivos de distintas zonas del país. También ha fijado el 19 como el día central de la protesta, jueves 19. Y es posible que mañana veamos una movilización muy grande, pero muy grande en la ciudad de Lima, que sirva de, a ver, demostración de fuerza política frente al gobierno de Dina Boluarte. Y si esa demostración de fuerza es brutalmente exitosa, no digo violenta, no, exitosa en el número de asistentes, tal vez las cosas se comiencen a mover en otro sentido. Por eso es importante la marcha. Para los que protestan, mañana es un día importante. Hoy van a haber movilizaciones porque ya están acá. Muchos de los que están viajando a Lima ya están acá, otros están en proceso y otros ya fijaron fecha para el 19. Pero esa gran movilización se va a hacer con la participación de personas que vienen de todo el Perú. Parecido a lo que realizó Alejandro Toledo, por eso hablan de la marcha de los cuatro suyos nuevamente, ¿no? 23 años atrás, Alejandro Toledo organizó un acto de protesta contra el gobierno de Alberto Fujimori durante su juramentación, con delegaciones que vinieron de muchos lugares del Perú. Algunos nunca regresaron a sus tierras, por si acaso. Pero la idea fue venir a protestar. Acamparon en distintas zonas de Lima y tuvieron un apoyo logístico, justamente porque la organización de Toledo había recibido una donación para eso. Muchos de ustedes dicen, ¿quién financia todo esto? Hay de todo. Yo estoy segura que hay de todo. Sí, puede haber plata del narcotráfico, ¿por qué no? De la minería ilegal, con objetivos muy claros. Aunque esos objetivos yo creo que ya fueron alcanzados. Ya incendiaron las fiscalías, comisarías que tenían que incendiar, los juzgados que tenían que incendiar. Eso ya se logró la primera semana. Pero ahora también creo que hay aporte de las comunidades. Ayer Dina Boluarte decía algo que es verdad, pero creo que ella lo presentaba ante el país de la manera incorrecta. Las comunidades aymaras y otras comunidades quechuas en el Perú tienen un sistema colectivo de cumplimiento de sus obligaciones que es muy autoritario, pero para todo, no solo para protestar, para todo. Si no vas a la asamblea, te ponen una multa. Si no cumples el turno, te ponen una multa. Si no vas en fin, a las obligaciones que tienes, te multan, pues. Y las multas son altas, son disuasivas. Son sistemas de administración de justicia societaria draconianos.
Entonces, sí, es verdad. La persona que no va a protestar, cuando ya se tomó el acuerdo, tiene que ser sancionada por no hacer lo que se había comprometido a hacer. Entonces, sí hay un sistema de cumplimiento de la palabra empeñada, que parece que acá no se entiende. Dina Boluarte lo pone como una extorsión. No es una extorsión cuando ha habido un acuerdo previo. Si yo me someto a las reglas de la comunidad y esa regla es que la mayoría manda y yo soy minoría, cuando la mayoría gana, yo me tengo que someter al cumplimiento de esa obligación. Eso es democracia básica. Y si dentro de esas obligaciones hay una sanción por el incumplimiento y me la aplican, eso no es una extorsión, eso es un contrato. Es la forma más capitalista, digamos, de establecer obligaciones mutuas. Y efectivamente, estos procesos de toma de decisiones han demorado. Si hubieran sido instantáneos, el día 7, el día que juró Dina Boluarte, hubieran estado todos en la calle. Y no ha sido así. Han habido olas. Acuérdense, primero arranque Mica con la toma de la carretera en el barrio chino. Es el primer incidente importante, digamos, el día 8 o 9 de diciembre pasado. Y luego es una bola de nieve que va creciendo. Se aplaca durante la semana de entre Navidad y Año Nuevo. Regresa el 4 de enero. Para ese entonces, cientos de comunidades habían tenido asambleas y habían tomado decisiones. Si el gobierno hubiera hecho un trabajo de inteligencia, hubiera sabido que había que hablar con las asambleas, hacerse escuchar en las asambleas, explicar los puntos del gobierno. Nunca les dieron bola. Una vez que la decisión está tomada, ese nudo no se desata. O ya se tomó la decisión. Tienes que convocar a otra asamblea y tomar otra decisión. Hay algunas comunidades que están en permanente, ¿no es cierto?, reunión, porque tienen que disponer muchas cosas y porque parte de los miembros de su comunidad están viajando de su comunidad a una ciudad más grande y de esa ciudad a Lima. Entonces creo que no estamos entendiendo la lógica de esto. Esto no es un grupo terrorista. No es un grupo terrorista. Ahora el comercio dice que hay la facción roja de Sendero. ¿Y cuál es la facción no roja? ¿Tienen una facción roja y una no roja? Realmente la inteligencia policial, pues o la inteligencia militar es como dicen un oxímoron, ¿no? Por el amor de Dios, ¿en qué están pensando? Pues eso, obviamente, los periodistas lo obtienen de la fuente que es inteligencia nacional, militar o policial. La facción roja. Ah, ya, ¿y cuál es la facción no roja? Interesante, ¿no? Hay una facción azul, el Centro Luminoso. Reitero, no niego que el Centro Luminoso tenga intereses. Lo que queda, el remanente que está vencido, la facción X, Y o Z. No niego que, bueno, hay algunos informes de inteligencia ponen el MRTA, eso sí, por favor, eso sí ya no existe. Eso ya no existe. Todos sus dirigentes están presos o muertos, o sea, no hay de dónde. ¿Ya? Sendero sí tiene una organización más grande porque fue un fenómeno mucho más grande. Hay ex convictos, claro, pero y ahí a decir que toda esta movilización tiene un componente terrorista. A ver, definiciones de terrorismo, ya, porque todo el día me mandan las definiciones del RAE. Para que haya terrorismo, tú tienes que generar un estado de zozobra que tenga ánimo de permanencia en el tiempo para lograr el poder. Acá ninguno de los que están marchando quiere lograr el poder. Quiere que se vaya Dina Boluarte. Y sabe perfectamente que la sucesión de Dina Boluarte es un congresista. Y que ese congresista se va a escoger en un congreso donde la izquierda no tiene mayoría. Y muchas de estas organizaciones, ojo, repudian a la izquierda parlamentaria porque repudian al Parlamento.
incluido Perú Libre, incluido Juntos por el Perú, incluido cualquier movimiento de izquierda formal, institucional, que tenga representación parlamentaria. Ojo. Entonces, vamos de nuevo. Hoy día Carlos Basombrío decía que era como la cuadratura del círculo resolver el problema. Porque la solución está en el Congreso. Y el Congreso es la institución más desprestigiada del país. Más desprestigiada que Dina Boluarte. Mucho más. No la quiere nadie. Pero solo ahí está la solución. La mayoría de la gente dice, Dina Boluarte traicionó ciertas cosas a una plataforma, a un partido, a un programa, a un presidente. Ahora es de derecha, nunca lo fue, ahora resulta que lo es. Con lo cual debe salir del poder. Que nombren a un congresista que nos da más garantías de salir de esto. Los carteles de Castillo Libertad, que prácticamente no se ven, fueron el primer fin de semana. Ayer el presidente Pedro Castillo dijo cosas en su defensa, la verdad, bastante extrañas. Y vale la pena detenerse unos minutos en esto. La primera, que no tenía por qué pedir asilo a ningún país del mundo ni fugarse del Perú, lo cual es francamente gracioso, porque las evidencias sobre su pedido de asilo a México están por todas partes. Es decir, a ver, lo dijo el presidente de México, me ha pedido asilo. Creen que la gente tiene memoria a corto plazo. En fin. Lo segundo, porque esto es importante, porque hay peligro de fuga, pues, obviamente. Lo segundo es que dijo que no se le había hecho un antejuicio. Es que, de nuevo, flagrancia es la palabra clave. Una cosa es que a mí me juzguen por algo que una fiscal dice que he hecho, ¿no es cierto? Sin que haya flagrancia. Y otra cosa es que yo me pare delante de todo el país y cometa un delito en vivo y en directo en televisión nacional. Y eso fue, y que a los minutos me detengan, pues, tratando de huir a una embajada. Flagrancia. La flagrancia cambia toda la conducta del Estado. Normalmente, cuando tú estás, a ver, para ponerlo así, me agarran con la pistola en la mano, el muerto en el piso, ¿ok? Yo le he disparado, todo el mundo lo ha visto. Flagrancia. Alguien encuentra un muerto. La policía comienza a investigar. Y resulta que el muerto tiene una bala que es de un arma que está registrada en mi nombre. ¿Me meten preso? No. Hay una investigación. Primero me citan, se abre el proceso. Si el fiscal cree que yo soy sospechoso, va a pedir una serie de medidas al juez, que puede ser mi comparecencia restringida, o puede pedir una prisión preventiva porque cree que me voy a fugar, o porque voy a desaparecer el arma. ¿Se dan cuenta? No es lo mismo. Cuando cometes un delito en flagrancia te van a detener y luego el juez va a disponer, de acuerdo a tu conducta, cuál va a ser tu siguiente destino. Y puede ser que te liberen a las 48 horas, o menos, o 24, o puede ser que te manden a un establecimiento penitenciario hasta que empiece tu proceso, que puede ser lo máximo 36 meses. No debería ser más. Y no debería ser tampoco para todo el mundo. Ojo, yo soy enemiga de las prisiones preventivas dadas a diestra y siniestra por cualquier cosa. Hay jueces caneros, ¿no? Sí, hay. Los hemos conocido. Pero en general la prisión preventiva tiene que ser una medida excepcional. Muy bien. En el caso de Pedro Castillo, si comete un delito delante de todo el país, porque él está preso en este momento por rebelión, no por las investigaciones vinculadas al dinero, sino al delito de rebelión, establecido en nuestro Código Penal con una pena de 10 años. Entonces, no estábamos hablando de un delito que nadie vio o una investigación que recién se está realizando de manera preliminar. No, 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 no. Flagrancia. Flagrancia. Eso cambia todo. Flagrancia.
Entonces, el Congreso lo vaca por incapacidad moral permanente con más de 87 votos. Y él dice, no se me dio el derecho a defenderme en ese procedimiento. Pero ¿cómo te vas a defender si has cometido un delito en flagrancia? La policía te tiene detenido. Y porque toda tu defensa, que acuérdense, ese día se iba a votar otra moción que no es la que se vota, toda su defensa se había organizado para esa otra moción y él, traicionando a su defensa, a su abogado, a toda su preparación, da un golpe de Estado. Entonces, no puede alegar que tenía un derecho a defensa en el procedimiento en el cual se le vacó porque cometió un delito de nuevo en flagrancia. Esa es la respuesta. Y la saben, los jueces lo han replicado, se está apelando esto y lo saben. Su situación tiene para muchos años en prisión. No hay forma, cuando tú conduces una rebelión, y no se diga que estas cosas siempre quedan impunes, porque ahí tienen el caso de Antauro Humala. Igualito, solamente que ya le pusieron sedición, que es más grave. Entonces, que no se diga que esto no tiene penas graves, porque sí tiene penas graves, pues. Pedro Castillo cometió el delito del delito de rebelión, por eso está en prisión. Los otros procesos recién están comenzando a caminar, sí, en la subcomisión de acusaciones constitucionales, eso tiene que pasar como acusación constitucional a la comisión permanente, eso tiene que ir al pleno, y ahí la fiscal de la Nación acusa en los términos aprobados en el pleno ante la Corte Suprema. Y ahí se inician los procedimientos. En este momento, Pedro Castillo ya tiene una acusación por rebelión. Por rebelión. Y eso ya está tramitado. Me parece que ya está en la comisión permanente para entrar al pleno. Mientras tanto, se tienen que tomar las medidas restrictivas porque sí hay un peligro real de fuga. Y ese peligro real de fuga es un asilo en México que ya fue públicamente ofrecido. Públicamente ofrecido. Entonces, donde además han fijado arraigo con su esposa y sus hijos, que también fueron asilados. Las cosas como son, ¿eh? No les estoy añadiendo nada. Entonces ya el grito de Castillo Libertad como que ha disminuido. Lo que es unánime en la protesta es Dina Boluarte renuncia. Y lo que también tiene bastante predicamento es cierren el Congreso. Pero la gente no es tonta. A mí me hace gracia cuando colegas míos dicen, pero eso es inconstitucional. Obviamente, no están pidiendo que alguien ponga un tanque en la puerta del Congreso. Lo que están pidiendo es que se vaya. Ordenadamente de acuerdo, pero tiene que haber un compromiso público de que se van. No porque los que vengan sean mejor. Ojo, en eso ya pocos tienen fe, sino porque no van a permitir que estos sigan abusando. Esa es la posición. Porque cuando tú dices, y los que vienen pueden ser peores, pero estos no van a seguir abusando. Estos ya no abusan más. Ya han abusado bastante. Discúlpenme, pero han abusado bastante. En fin, muy bien. Ya está con nosotros Walter Albán en la columna de hoy. Augusto Álvarez propone una comisión de la verdad para los 49 muertos. Y eso lo que nos dice es que no le creemos a nadie. Vamos a hablar de eso y de otros temas, sobre todo desde la óptica de los derechos humanos, con Walter Albán. Vamos a la pausa y volvemos. Vamos a la pausa, Rosa María. Permíteme agradecer a todos los que entran al PayPal. El señor José Cóndor, que generalmente siempre entra y nos deja su donativo. Muchísimas gracias, José, por tu generosidad.
Y todos los que estén en el extranjero pueden entrar a nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Ahí hay un espacio de donaciones, PayPal, y ahí nos dejan su donativo o las billeteras electrónicas que siempre aparecen en pantalla. Pausa y volvemos con el doctor Walter Albán en una interesante entrevista. Adelante. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa. Adelante, Rosa María, te escuchamos. Muy bien, estamos con el doctor Albán, ex ministro del Interior, pero también abogado, profesor de Derecho, para hablar de varios temas que se desprenden de lo que está ocurriendo en las últimas semanas en el Perú. Y quería empezar por la justicia. 49 fallecidos son muchos fallecidos, discúlpenme, para cualquier protesta en apenas 5 semanas. Augusto Álvarez lo que decía hoy en su columna es que cuando decimos que se investigue, nos sometemos a los plazos burocráticos y largos de la Fiscalía y del sistema de justicia. Y por otro lado, parece ser que el Ejecutivo se está lavando las manos olímpicamente en todo lo que ha pasado, con la letanía de que se investigue. Él propone una comisión de la verdad, llamar a un conjunto de personas que sean razonables para las víctimas, para los deudos de las víctimas, para que investiguen realmente qué pasó y que se les abra las puertas de la policía y las Fuerzas Armadas para que obtengas toda la información posible, dentro de lo posible. Hay otras opciones también, pero ¿cómo hacer para que este componente de justicia se muestre rápidamente a personas que han perdido a su familia y ellas consideran, y así lo dicen a todos los que pasan, injustamente, personas que ni siquiera habían estado participando en una protesta? ¿Cómo atendemos la justicia en primer lugar? Bien, Rosa María, yo gracias por la invitación. Creo que en verdad esa propuesta es muy sugerente, podría contribuir muchísimo a revertir el clima que ahora se vive, pero el punto de origen es donde encuentro la dificultad. ¿Quién designa esa comisión? Claro. Yo pienso que en las actuales circunstancias, este gobierno de la señora Dina Boluarte ha perdido toda legitimidad y no permite que se puedan generar espacios para un diálogo. En esta situación, entonces, una propuesta tan importante o que podría ser tan útil con el propósito que perseguimos, probablemente podría caer en el descrédito muy rápido, porque no habría manera de que eso no se entienda como una forma de apuntalar a un gobierno que ya debería reconocer que se equivocó sucesivamente y que en este momento tan problemática es la permanencia del gobierno como la subsistencia de un Congreso que se ha puesto por completo, como hemos visto, de espaldas al país y que tiene su propia agenda. Ya ni siquiera sabemos si tienen o no la intención de adelantar elecciones. Eh, Nada es confiable en este Congreso y por eso creo que las encuestas lo ponen ya prácticamente en el sótano respecto a la popularidad. Y lo que se quiere es que ese Congreso se vaya. Acabo de escuchar esto, ¿cómo interpretar cierre del Congreso? Sí, pues, yo creo que para qué darle más vueltas. Lo que está buscando la mayoría de la población en el país es que este Congreso reconozca que ya no da más y tiene que irse. En consecuencia, la única fórmula que creo que en este momento permite garantizar eso dentro de la institucionalidad es la renuncia de la presidenta Boluarte y ya no tengamos que esperar a que el Congreso se tome pues todo el plazo que crea necesario y además para poner como condición reformas previas que no sabemos en qué van a acabar y que Ahí digamos vamos, la ahí prioridad. vamos a ir a la parte constitucional, que Claro, son de horror. entonces, en Pero esta quería circunstancia, terminar con el tema de justicia un minuto, porque uno, el Ministerio de Justicia, como propuesta inicial, luego de lo de Ayacucho, ya no en Juliaca, ofrece compensaciones económicas. Lo primero que ofrece.
Ujú. Les vamos a dar plata. Quiero hablar con la familia, vamos a pagarles. No estoy en desacuerdo con las compensaciones económicas, creo que son obligatorias. Cualquiera que hace un daño tiene que Ujú. compensar. Pero es que ese no es el punto. El punto de partida tiene que ser por qué y en qué circunstancias murió mi hijo. O sea, quiero saber la verdad. Si le metieron un tiro por la espalda cuando estaba corriendo. O sea, tengo derecho a saber la verdad. Y eso tampoco parece ser el programa de este gobierno. O sea, No, yo al creo que margen de la falta de credibilidad. claro, frente a lo que ocurrió en Ayacucho, que ya era gravísimo, ¿no es cierto? Habían cosas que fueron obvias. La señora Boluarte declaró que ella había dado orden de que no se disparara, y bueno, se disparó. Claro, Se pudo verificar que en varios casos había gente que ni siquiera había participado en la protesta. Bueno, el hecho de que hayan muerto por bala, ¿no? Por armas que tenía en ese momento las fuerzas del orden. Nada de esto se ha explicado al país. Ninguna de las circunstancias en las que efectivamente había perdido la vida cada una de estas personas, los heridos, heridas. Bueno, eso quedó como un pendiente, pero luego viene el discurso más bien justificador, diciendo como que toda la protesta tenía que ver pues con los asusadores, con los violentistas, ¿no? Y con la manipulación. Bueno, y se han ensayado varias hipótesis de terceros que han varias, intervenido, ¿no? tantas, una por día, es el sabor de la semana. Ahora son, ya los Exactamente. bolivianos ya no son, creo. Pero No la hubo semana ni... pasada eran los bolivianos, los ponchos rojos, las balas Dum Dum. O sea, cualquier cosa menos, oye, la gente te odia. Pasa, pues, ya pasa. Pero no hay balas Dum Dum, no hay bolivianos, no es la. Hoy día el comercio tiene en portada la facción roja de Sendero Luminoso. ¿Y cuál es la facción no roja? ¿Hay una facción azul? O sea, ¿qué cosa está haciendo inteligencia militar y policial? Eso es lo que filtran a la prensa. Es malazo. O sea, tienen que contar otra historia, por Dios. No están Es contando nada. es como medicina, ¿no? Es decir, si el diagnóstico es malo, las políticas o las decisiones que se tomen para la terapia, para lo que tenga que hacerse respecto a la salud de una persona, pues va a ser peor, porque no llegará a ningún resultado positivo. Lo propio está ocurriendo acá. Yo creo que en los últimos tiempos, sobre todo, se ha destruido la escasa capacidad que teníamos para hacer trabajo de inteligencia, para planificar adecuadamente las acciones policiales, los operativos, cómo enfrentar situaciones como las que se presentaron. Y parte del problema ha sido ese. La improvisación, el hecho de que se ha visto como que en cada lugar respondían de diferente manera, dependiendo quién era el que estaba a cargo de la dotación policial o de la Fuerza Armada misma. Ah, no basta decir que la Fuerza Armada va a apoyar a la policía. Tiene que estar claro en qué va a apoyar, cómo va a apoyar. Son experiencias distintas, herramientas de actuación diferentes. Nada de esto ha sido planificado. Cuando ya se había producido, repito, lo de Ayacucho, no se escuchó un pedido de perdón, no se esclareció nada respecto de las muertes, se ensayaron todas estas aparentes explicaciones de qué había generado toda la violencia, y después se entró una calma que parece ahora, ¿no? Los llevó a pensar de que la situación después de Navidad, Año Nuevo, se calmaba, pero muchas voces venían afirmando no es así, esta es una tregua, pero se nota que no aprovecharon la tregua. La recomposición del gabinete, porque parte de todos los errores cometidos por la presidenta Boluarte tienen que ver con su juramentación, con el primer Consejo de Ministros que convoca, encabezado por una persona no solo cuestionada, sino que a ojos vista no tenía idea de lo que estaba enfrentando y de la tarea que tenía que asumir. Luego vienen las renuncias de algunos ministros y anuncian una recomposición que es, en buena cuenta, más de lo mismo, porque lo que se hace es que el ministro de Defensa, que ya tenía una responsabilidad Era seria, el que tenía la responsabilidad por lo que había pasado en Ayacucho. definitivamente. Ayer conversaba con alguna gente amiga y les decía que lejos estamos de un país en los años 80, me refería, donde porque murió o la policía mató a un estudiante que Uno. protestaba en Cusco, el ministro del Interior renunció de inmediato.
Y para mucha gente no se entendía, pero si él no es el que lo mató, no, no, pero el mensaje era muy claro, siempre hay un responsable político de estos asuntos. No puede quedar en que no pasa nada. Por supuesto que hay que investigar después y quiénes actuaron y quiénes deben ser sancionados también, pero la responsabilidad política, que en buena cuenta es lo que le da legitimidad a un gobierno, alguien tiene que asumirla. Bueno, lejos Ahora, estamos de eso, ¿no? ahora, hay que decir algo, en 5 semanas ya tenemos 3 ministros del Interior, ¿ah? Por 3, supuesto. en 5. O sea, está rompiendo el récord de Castillo. Esta es más rápida. ¿Ya? No, o sea, tiene el mismo promedio de cambio de ministros que Castillo, ¿ah? Por si acaso. Por si Ujú. acaso. Tiene 2 gabinetes, ¿no es cierto? Y 3 ministros del Interior, bueno, 2 ministros de Educación, 2 ministros de Cultura, 2 ministros de la Mujer. Han habido renuncias, y eso es que el público tiene que saberlo. Han habido renuncias. O sea, los 2 primeros fueron Educación y Cultura, después de lo de Ayacucho, y los segundos han sido Mujer y Trabajo, con cartas bien claras, diciendo Exacto. se necesita un cambio de rostro, le dice el ministro de Trabajo, no de mi rostro, de su rostro. O sea, si nos quedamos, nos va a ir mal. Y es su propio gabinete. Y luego, además, siempre que dicen estamos sólidos, alguien la renuncia. Entonces, no, pues no están tan sólidos. Las Eh, reacciones después de los de Juliaca ya han sido destempladas, reafirmando el error. Eso es lo que yo creo que ya terminó de desacreditar a este gobierno. Y me parece que efectivamente gente seria, y como el exministro de Trabajo García Virimiza, en su carta lo dice todo. Lo dice todo porque dice, ya no podemos pretender llevar adelante ningún plan, ni siquiera mínimo de trabajo serio por lo que requiere el país bajo las condiciones en las que nos encontramos, ¿no? Ahora, el primer ministro, usted lo conoce, es un hombre serio, es un buen político, es un buen abogado, pero él es el que ensaya cada semana una explicación diferente a un fenómeno que yo sospecho no termina de entender. No, no está Yo entendiendo. lo conozco también a Alberto Tarola y tenía otra expectativa de su actuación. Creí incluso que asumir la presidencia del Consejo de Ministros le podría permitir lo que no había hecho antes, ¿no? Este pedido de perdón, compromiso de que se investigue y que el gobierno, independientemente de la tarea del Ministerio Público, daría explicaciones sobre estas muertes y habría que evitar cómo continuar. Pero ha tomado un camino absolutamente contrario, distinto, y creo que eso ha contribuido a la deslegitimación de la señora Boluarte, porque además cuando ella se desaparece después de las muertes en Juliaca, él como que toma la batuta e incluso anuncia que de alguna manera se entiende su mandatario porque dice, ella no va a renunciar de No, ninguna manera porque esto va a ser así, así. no, le salió un acto fallido. Él dice, no porque ella no quiera, Ujú. No, wow, porque o ella no sea, quiere. ella sí quiere y tú le estás diciendo que no puede renunciar. Esas Yo tengo la declaraciones, impresión de que efectivamente Dina Boluarte debe haber considerado el asunto, pero han inmediatamente han intervenido varias fuerzas, sobre todo creo dentro del Congreso, y el propio Otárola y las organizaciones políticas que están ahora en el apoyo al gobierno, ¿no es cierto?, para convencerla de que no. Creo que la editorial del Comercio de ayer es bastante eh, digamos, significativa respecto a esta sí, voluntad, ¿no? nunca había visto algo así, le voy a decir, ¿ah? Porque hace 3 meses, la misma persona era una traficante de influencias del Club Apurímac, ¿no es cierto?, que merecía ser destituida por el Congreso. Es el mismo medio y la misma persona. Claro, con otro sombrero. En ese momento era ministra, ahora es presidenta, pero eh, es un cambio muy dramático, ¿no? Y hay un argumento que tiene peso, que es, si renuncia de nuevo a Boluarte, se le está dando la razón a quienes realizan actos de violencia. Ganan los que destruyen. Por lo tanto, no puede renunciar. Rosa María, las encuestas que han salido de IEP y también de apoyo, perdón, de Ipsos, ah, coinciden en algo muy claro.
La gran mayoría de peruanos que está a favor de la protesta, sin embargo, no quieren en absoluto esa violencia, No, están por completo en contra de cualquier acto que pueda significar destrucción de propiedad pública o privada, por supuesto que atente contra la integridad de las personas. Es impresionante. Hay un porcentaje interesante, esto como para un análisis, ¿no? Que acepta, pero minoritariamente siempre, toma de carreteras. Pero es que las tomas de 30%. carreteras en el Perú se han convertido en casi la única forma de que pueblos olvidados o situaciones que están por completo al margen de la preocupación de las autoridades se hagan visibles, ¿no es cierto? Entonces, como que hay una cierta permisibilidad a este asunto sin que sea, repito, mayoría la que esté de acuerdo. No. O sea, se establece que la toma de carreteras es una forma de negociar. O sea, Ujú, no para siempre, temporal, con treguas, o sea, dejando pasar, como ha sido lamentablemente lo que hemos visto las últimas 5 semanas. Yo ayer les decía a la audiencia, esto es prende y apaga, ¿no? O sea, claro, pones el fuego, las llantas, no sé qué, y de repente vienen los transportistas, te dicen, oye, hermano, ya estamos 5 horas acá, 20 minutos, pues que pasen los que puedan. Entonces, es prende y apaga en todo el Perú. ¿Por sí. qué? Porque además los mismos que protestan tienen que desplazarse a Lima, entonces Ujú, necesitan también poder pasar, despejarse. si no, no pasan, ¿no? Entonces, hay también ese problema. Pero el 50% de los entrevistados se siente identificado con la protesta. Y cuando desagregamos esto Todo, entre Lima todo. y el resto del país, ese porcentaje crece significativamente, ¿no? Ah, no, el resto del país es brutal, pero en Lima no es bajo, No, no. no es bajo. O Las sea, marchas que se han visto en Lima tampoco es que hayan sido, digamos, de cuatro gatos, han sido no. movilizaciones que ya dan a Pero entender. la importante va a ser mañana. Yo creo que mañana, 19 de enero, CGTP ha anunciado un paro nacional, que es la central de las que hay, porque hay muy poco sindicalizado en el Perú, pero de las que hay, la más grande, está viniendo gente, por lo menos a hacer acto de presencia, de Ujú, distintas regiones del Perú. Y en Lima se van a unir, porque, a ver, ¿quién no tiene un pariente en Lima? ¿No es cierto? Entonces, ¿quién les va a dar alojamiento? Bueno, todos los parientes, pues en Lima hay 10 millones de habitantes. ¿Quién no tiene un pariente en Lima, por Dios? Aunque sea una claro. tía, ¿no? Una tía lejana que le caes en la casa. O sea, está viniendo gente a quedarse en Lima unos días sin fecha de regreso, ¿ah? Ujú, ¿Ya? Para protestar hasta que Dina Boluarte caiga. así es. Yo creo personalmente, de lo que he vivido y conozco a mi país, que Dina Boluarte va a renunciar. No hoy día, ni mañana, pero pronto. No sé si usted comparte la misma percepción. Totalmente. Creo que es cuestión de tiempo, pero el problema es ese. ¿Por qué demorar? Mientras más demoremos esta decisión, más difícil se hará que el problema pueda por lo menos atenuarse y encontrar los canales para el diálogo. Me parece que además, como decía antes, ya no miramos solo el juego de lo que toca al gobierno y al ejecutivo, es el Congreso el que está provocando permanentemente que esta ira, que esta reacción contraria crezca y crece mayoritariamente en gente que está de acuerdo con la protesta y no con la violencia. Claro que hay violentistas, claro que hay grupos organizados que están tratando Pues, de sacar también provecho en todo esto, pero por eso, darles mayor además, margen. los grupos organizados yo creo que ya cumplieron sus objetivos. O sea, por ejemplo, Ujú, la toma de Chala, que duró casi una semana, eran mineros ilegales, está clarísimo. ¿Qué hicieron? Quemaron el juzgado en Camaná, quemaron la fiscalía en Camaná. Obvio, obvio, ¿qué más van a hacer? Ya, ese objetivo terminó, Chala está libre, ¿ah? O sea, ahí no pasa nada. Ahora, de otro lado, hay dos puntos críticos en la carretera panamericana donde siempre hay protestas de hace 3 o 4 años. Chao Virú y el barrio chino en Ica, a la sí, entrada de Ica. A estas alturas, inteligencia policial debería tener mapeado, pues, luego de 3 años o 4 años, todo. O sea, quién es quién, dónde vives, la casa, de dónde salen las piedras, o sea, más o menos todo. Y eso no es posible. Antes de Navidad, ¿qué pasó? Se metieron al mercado en Chao, destruyeron, ¿no es cierto?, algunos puestos y los comerciantes dijeron, ni hablar, yo te apoyo, pero tú no me tocas.
Entonces al día siguiente levantaron el bloqueo. Ese tipo de acciones con inteligencia policial terminan, ¿no es cierto?, manejando una situación en la cual puedes liberar todas las vías, pero no se ve, eso no se ve, no hay ninguna inteligencia policial. Por el amor de Dios, ¿por qué? Es lo que, esto le cuesta mucha plata al A Estado. eso me refería antes, Rosa María. La poca capacidad que ya teníamos hace muchos años, ¿no es cierto?, se ha terminado de hacer polvo. Porque, claro, un gobierno que ha estado preocupado por controlar el Ministerio del Interior para que no pudiera continuar sus investigaciones el coronel Colchado, Claro. descabezan a toda la policía, jefe de Estado Mayor, inspector general, comandante general, con ese propósito, y llaman a gente cuestionada que no tiene ninguna legitimidad dentro de la propia institución. Cambian a los jefes de inteligencia cada semana o cada 15 días. ¿Qué puede ocurrir con instituciones que están en esta situación de ya completa, no digo solo carencia en términos logísticos, materiales, sino falta de moral, falta de mística, y donde ya no hay nadie que pueda estar preocupado en planificar esas Ahora, acciones de inteligencia? mucha gente que ha trabajado en el sector dice, es que sí habían buenos analistas. ¿Lo sabían? Lo sabían, pero, a ver, en varios casos había que pedirle a gente que ya se estaba jubilando que contratara por servicios para permanecer, porque no los fabrican en este momento, no hay forma de que las escuelas se puedan, ¿no?, poner en la adecuación que se requiere para formar a la policía en las especialidades que son tan importantes y distintas. Yo creo que una medida que algún día se tendrá que estudiar más a fondo es si acaso tuvo sentido la fusión, ¿no?, de Guardia Civil con Policía de Investigaciones, porque mi impresión del tiempo que estuve en el sector interior, que no fue tanto tampoco, pero es que la Policía de Investigaciones, que es la policía que hace este trabajo de inteligencia, bueno, es la que salió más afectada de todo este asunto y donde se perdió capacidad para investigar. Por eso es que la criminalidad surge de una manera tan acrecentada a partir de 2008, 2009, y no Ah, habían recursos humanos con formación para investigación de organizaciones criminales, que era lo que más se requería. claro. Improvisar, por supuesto, pero eso no significa que se resolvió el problema. Tengo un amigo politólogo que me voy a reservar su nombre, que discutíamos este tema, y me decía, Rosa María, inteligencia son cuatro gordos leyendo Facebook. Eso es Claro, inteligencia. No se claro, mueven de su escritorio y leen Facebook. Y creen que con eso producen inteligencia. Es aterrador. sí. Pero el problema es ese. O sea, en Facebook no vas a encontrar la información, tienes que ir a campo. No solo Tienes tiene que... que ir al campo, yo he visto de cerca, ya por experiencias distintas que sería largo explicar acá, pero antes estos oficiales estaban preparados para integrar estas organizaciones, para infiltrarse, Claro, por y eso a eso tenían me refiero con campo. permanentemente no informadas a las autoridades sobre lo que estaban planificando, lo que se iba a hacer aquí y allá. Había que cuidar la vida de esta gente, y estaban preparados para las situaciones más duras. Nada de esto creo que exista en este momento, la verdad. Y efectivamente el trabajo de inteligencia es casi como hacer un mapeo de lo que publican los diferentes medios o hoy día De publican las redes, ¿no? Claro, entonces uno dice, bueno, si eso es lo que nutre al primer ministro y a la presidenta, con razón, una semana son los bolivianos, Evo, los ponchos rojos, los prefectos, los subprefectos, esos fueron los primeros, ¿ah? Prefectos y subprefectos, los votamos a todos, controlamos el Ujú. tema. No, no controlas el tema. Ah, no, no, no son. Son los narcos, ya, muy bien. Es el Braem, también, pero no tanto, pues no. La minería ilegal, puede ser en algunos momentos, como decía la oposición, y en algunos lugares. No, Movadef, Sendero, Sendero y el MRTA. Ah, Eso es lo bueno, que es eso ya fue alucinante, ¿no? alucinante. Y el El MRT, o sea, MRTA, queriendo resucitar fantasmas y tratando de ver, o sea, confundir por completo realidad con la fantasía. Ahora, yo criticaba, y alguna gente me lo comentó después personalmente, me dijeron que por qué había criticado eso, que no parecía ser tan negativo, el haber decretado que se le impedía el ingreso al país a Evo Morales.
Esto pasó el día anterior a las muertes en Juliaca. Ah, lo que a mí me preocupaba era lo poco eficiente, poco eficaz que era una medida de esta naturaleza, porque el tipo puede seguir operando de varias formas diferentes, ¿no es Claro, cierto? sí es verdad que él tiene una red, una telaraña de dominio sobre Puno, Ujú. yo dudo, francamente, la puede operar desde donde esté, o no tiene celulares ahora. Definitivamente no se estaba con eso consiguiendo nada, sino contentar a un sector dentro del Congreso que ahora insiste y caprichosamente que quieren declararlo persona no grata. Pero, en verdad, en esos momentos que ya la cosa era tensa con el sur andino y en concreto con Puno y Juliaca, Evo Morales sí es un referente para mucha gente, porque no lo ven como un enemigo definitivamente, por el contrario, algunos tienen simpatía por él. ¿Cuál es el mensaje que da el gobierno desde Lima? ¿No es cierto? Todo lo que pueda estar cerca a mí o que yo le tenga algún tipo de aprecio, todo eso me lo destruyen, todo eso lo atacan, ¿no? Qué No, torpeza. y más grave, lo que me explicaba gente de la zona, a un Aymara, tú no le dices que alguien lo manipula, Ajá. porque de algo de lo que se precia es de su capacidad autónoma para ser comerciante, para lograr sus objetivos. Que alguien lo manipule es un insulto, y que lo manipule un boliviano, le estás diciendo que no es peruano, que no tiene nacionalidad, que su Eso, nacionalidad es la nacionalidad aymara, no la en el peruana. caso de los Es Aymara, gravísimo. es fortísimo, efectivamente, y yo lo he escuchado también de varias personas que conocen de cerca esta realidad, pero es la misma reacción, probablemente en un grado de intensidad menor, del resto de la gente que protesta. O sea, la gran mayoría siente como, así como una afrenta que le digan terruco, ¿no es cierto? Que le digan manipulado, que le digan que tú estás actuando porque a ti te llevan un poco de las orejas para protestar, tales y cuales. No, la gran mayoría de la gente protesta porque quiere protestar, porque siente que esto ya no tiene cómo sostenerse y que porque efectivamente se han ido acumulando razones para esa protesta, ¿no? Ahora, estamos viendo un debate ya que a mí me parece estéril porque no veo resultados, ¿no? Adelantemos la fecha de la segunda legislatura y al final, que para el 15, que tal vez están en semana de representación, o sea, ¿en qué planeta viven? Pero el Además, problema, no, uno se queda así con la boca abierta, no puedo creer que estoy escuchando esto. No, Dentro no puedo. dentro del actual digamos, oficialismo dentro del Congreso, quienes apoyan el gobierno decididamente, está un componente importante, es pues Renovación Popular. Y el almirante Montoya habla a nombre no propio de Renovación Popular. ¿Y qué ha dicho? En primer lugar, que ellos no quieren irse. Ellos deben completar hasta el Así 2026. O sea que ya están anunciando que probablemente sus votos se sumen a los de Perú Libre y todos los grupos van a políticos votar de con la izquierda. izquierda, pero ya lo dijo. Exactamente. O sea que ya podríamos esperar que no haya una segunda aprobación, que era la que la Constitución exige para que se pueda adelantar, incluso para el 24, o perdón, para abril del 2024. Por otro lado, esta misma agrupación política, a través del mismo vocero, sale antes de ayer, me parece, a plantear unas cosas increíbles, como que poco menos que hay que rodear de tanques los aeropuertos y poner en todas partes los letreros No, de... lo que el Ay, señor Montoya quiere es modificar la ley, el decreto legislativo 1186, para modificar los términos de intercambio de la policía y las Fuerzas Armadas, pero sobre todo la policía del decreto 1186 con la población. Por lo cual, el policía está autorizado a tirar a matar. sí, Eso es lo que quería, a y lo tirar que a quiere es poner matar. letreros que digan, cuidado, si usted avanza, hay orden de disparar. O sea, la locura. Y que se detenga todo vehículo que movilice gente hacia Lima. Por Dios, o sea, y ese es el predicamento de un componente importante del actual oficialismo dentro del Congreso. Se van a esta semana de representación y dejan para después discutir, se adelantan el... No, por eso es que digo, ya de este Congreso no podemos esperar nada, porque ¿cuáles son sus proyectos de reforma? A ver, porque han hablado todo el rato de la reforma, pero en primer lugar, reelección.
bicameralidad, pero con el objetivo de la reelección, ¿no es cierto? Que fue lo que deslegitimó Pero la propuesta de la vez pasada. esta semana ponen al voto el lunes, pues es el único día que se han reunido, ponen al voto un proyecto para relativizar más la cuestión de confianza, para que no lo puedan disolver a ellos. Así es, Nada así es. más, es todo el Con una interés. preocupación que haría pensar que sí tienen previsto quedarse hasta el 2026, pues, o sea, no ¿Cómo se quieren. les ocurre poner o sea, yo estoy de acuerdo con ese proyecto, ese proyecto es válido, pero no es la oportunidad. ¿Cómo se les ocurre poner un proyecto para que no haya cuestión de confianza y así no se les pueda Además, disolver? yo creo, Rosa María, que eso es válido como un paquete de reformas que tiene que ver con las relaciones entre Ejecutivo y Parlamento, no como una medida aislada que se sumaría a la otra, que fue la modificación del reglamento del Congreso para modificar la Constitución, convalidada por el Tribunal Constitucional después. O sea, una barbaridad. Y todo para ellos, digamos, estar absolutamente protegidos y para poder hacer con el Ejecutivo lo que les dé la gana. Pero o sea, la miseria de estas propuestas, de estas reformas, ¿no es cierto?, van acompañadas de, otra vez, la idea del fraude y entonces volar a toda la conducción del sistema electoral, controlar la OMPE, controlar el jurado, y ahora lanzan de nuevo, entre gallos y medianoche, controlar la defensoría. O sea, todo lo que nos falta controlar hay que controlarlo, ¿no? Hay que impedir que nos puedan tocar, hay que poner en discusión si acaso se debe o no acortar el mandato del Congreso, por Dios. Creo que más daño ya no pueden hacer. En consecuencia, por eso es que creo que políticamente, además de la renuncia de la señora Boluarte, los beneficios de esa renuncia es que este Congreso ya se queda sin juego. Tienen que convocar elecciones de inmediato, que no van a poder ser el día de mañana, pero igual ya no les queda otro margen para seguir especulando. La idea que se esboza seria, ¿no? Es, si Dina Boluarte renuncia, no se necesita reforma constitucional, se tiene que escoger a un congresista que sea presidente del Perú. Sí. Vaya tarea, pero dejémoslo ahí por un instante. El siguiente paso es que arrancan elecciones. Fernando, tú estás esbozado un cronograma el más corto posible, sin primarias, lamentablemente, sin primarias, que cierra el registro de organizaciones políticas a junio. Tenemos primera vuelta en octubre y segunda vuelta en diciembre. Es como si viviéramos en realidades paralelas. A veces también prendo las noticias y de repente están hablando de roban a una pareja en una pollería. Ah, qué interesante. ¿No? Entonces, oye, perdóname. Ah, está pasando acá algo gigantesco. ¿No? El elefante está sobre nosotros. Muy Sí, bien. hay imágenes en la historia que, bueno, nadie tiene certeza del asunto, pero es como Nerón tocando el violín cuando se está incendiando la ciudad, ¿no? Ah, Ah, algo yo de eso es lo que está veo que ocurriendo. no están en la realidad en el Congreso, pero regresando al Congreso. Primero, ¿qué piensa de ese cronograma? ¿Le parece más o menos razonable al Sí, 2023? sí, Rosa María, sostener Este que es año. lamentable tener que hacerlo sin elecciones primarias. Yo estoy de acuerdo, es lamentable, como es lamentable tener que ir a elecciones sin reformas políticas que hubieran sido importantes, pero creo que a este Congreso ya no le podemos dar margen de nada. Eh, Todo lo que tienen como capacidad de maniobra lo utilizan para el mal. En consecuencia, hay que sacrificar un poco expectativas y darnos el oxígeno necesario para estar en condiciones de reencauzar el país. Estas elecciones no nos van a resolver el problema, pero nos permitirían flotar, no ahogarnos en la situación en la que ahora nos encontramos. Por eso es que creo que es indispensable que cuanto antes, porque el problema de hacerlo después sería a qué costo, y de pronto ya ni siquiera la renuncia ni la posibilidad de adelanto de elecciones calman las cosas y el país podría entrar a una espiral que nadie podría controlar, ¿no? No, además lo hemos dicho varias veces. Esto es lo mismo que le pasó a Merino. Pero el Claro, Merino se fue a los 2 muertos. Ahora hay 49. O sea, sí. es Solo lo que la mismo, pero diferencia es una que los dos manera. muertos fueron en Lima y ahora los 49 son en Cusco, Abancay, en Apurímac, perdón, en Puno, Claro. Juliaca. En otras palabras, eso es parte de la protesta, es parte de la reivindicación. ¿Por qué antes se produjo la caída del gobierno y ahora todos quieren decir que esto no es una protesta legítima, que esto es un tema de gente De terrucos. vandálica y terrucos, en fin, y todos la larga lista que ya hemos mencionado, ¿no?
En consecuencia, Algunos detalles sobre la protesta. Yo no me ujú, explico y hasta ahora no ha habido una explicación del Ministerio del Interior sobre la muerte del policía carbonizado, que es atroz, sí, atroz. ¿Quién manda a dos suboficiales solos en una patrulla a una zona hostil? O sea, es lo que nadie ha dado respuesta a los eso familiares requiere una de investigación eso. especial, Rosa María, porque efectivamente, al margen de lo terrible que es el propio hecho y que haya habido gente dispuesta a hacerlo, no parece ser algo tan espontáneo, porque todo indicaba de que había riesgo, las horas en que se produce, el lugar donde tiene, Es donde... posterior a las 17 muertes. O sea, la población Exactamente. enardecida con sus cadáveres y aparecen dos solitos, solitos. Que además parece, según dijeron, habían respondido a un llamado de que había algún tipo de problema allí y que merecía la atención policial y mandan a estos dos Solos. policías en un auto, era prácticamente mandarlos al matadero, Claro, a, una emboscada. Los mandaron a una a una emboscada. emboscada y pareciera como que hubieran estado incluso advertidos que venían solos, ¿no? Porque me imagino que la gente que actuó primero ha tenido que verificar que podían actuar sin ningún problema. Entonces, esto es muy serio, muy grave y tiene que ser investigado específicamente y ojalá, por lo menos en este asunto, se Hasta supiera ahora, quién tiene la no sé, hasta responsabilidad. ahora, claro, ¿cuál es el comandante que hace eso? O Ujú, sea, si tú estás saliendo con la policía, pues así, en barrera, con escudo, casco, lo vas a mandar en la noche, sin toque queda, además, porque en ese momento no había toque queda, con claro. 17 muertos, imputados a la policía por la población, a dos suboficiales solos, pero qué cabeza, Y ¿no? el día previo a las muertes de los inicialmente 17 de Y luego Juliaca, 18. 7 personas que después subieron a 18, el día previo circuló por diferentes medios, pero sobre todo en redes, varias escenas que hacían ver que la cosa se iba de las manos por completo. Policías tratando de quemar una furgoneta, de tirarla al piso y quemarla. Policías apedreando las Una casa. ventanas de gente que vivía en las inmediaciones del aeropuerto de Juliaca. Policías pegándole a una señora en el suelo y pegándole al hijo de 14 años que venía a defenderla. ¿Qué estaba pasando, por Dios? O sea, ese es el momento de actuar, de Y además evitar lo que que se es, lo que pudiera... es interesante también es que en simultáneo en la ciudad de Puno había una protesta muy grande y no murió nadie, nadie, nadie en el número 17 porque intentaron tomar el aeropuerto. Un aeropuerto que no estaba operando en ese momento. Carlos Basombrero lo decía, dejas que la gente entre, después se retira, pues no había nada más que destruir. Como en Yo Andahualas, creo deja que que, la gente, o sea, la norma establece que tú puedes usar tu arma letal para defender tu vida, no defender un inmueble. creo que ese es el mensaje más claro para que quede en evidencia cómo se transgredió la normatividad, la reglamentación que rige para la propia policía y por supuesto también para la Fuerza Armada. Defensa de la vida, es lo Vida. único, porque es como llevar a una escena mayor lo que ocurre a nivel personal. Si alguien se defiende y termina matando a otra persona por defender su vida, es la legítima defensa. Y es lo propio. En estos casos, la policía, la Fuerza Armada actúa, pero también bajo la lógica de la legítima defensa, para defender vidas, ya sea la propia o la que está en ese momento en custodia. En consecuencia, no se puede entender que algo que meridianamente permite ser diferenciado no lo haya tenido la policía en varias de las circunstancias en las que han operado en estos momentos. Tengo la impresión de que eso es parte, pues, de la improvisación y de la falta de análisis, porque también en algún momento, a ver, cuando se decía toman el aeropuerto, sí, de pronto esto es una cosa que no se puede admitir, etcétera. Pero luego hubo explicaciones, incluso yo recuerdo a un periodista, me parece que de la República, de Juliaca, que decía, un corresponsal, ¿no? Que decía, la gente no toma el aeropuerto porque quiera evitar que haya toda comunicación con el resto del país o para destruirlo, no. Lo que pasa es que ese es el símbolo de que ahí llega, ¿no? Más La transporte policía que te va a de matar. policía y de militares y que vienen a matarnos, ¿no? Entonces es Eso como tomar pasó. una garantía de que no los van a agredir más.
Eso pasó en el Arequipazo del 2004 o 2002 con Toledo, yo lo recuerdo claramente. Decía, ¿por qué toman el aeropuerto? Porque por la radio le decían, van a llegar 1000 policías. Claro, 1000 policías claro. están llegando desde Lima al aeropuerto Ujú. para que no lleguen. Esto es igual, van a llegar 1000 policías, vamos y saqueamos el aeropuerto, pero lo destruimos para que no aterrice ningún avión, porque ahí viene el policía que me va a matar a mí. Entonces no lo Exactamente. puedo permitir. Esa es la Si, lógica. si tenemos esa, digamos, información y entendimiento del problema, entonces la reacción tendría que haber sido absolutamente diferente. Ahora, sí es cierto que el objetivo también es, eso se llama cortar tu línea de suministro, pues, ¿no? O sea, Claro, no claro. entra comida, no entra para la tropa, o sea, tienes a la tropa aislada, sin comida, sin municiones, sin nada. Entonces, sí, claro, desde una lógica militar, no te pueden cortar jamás tu línea de suministro. Pero la respuesta fue la respuesta de un acto de guerra, no Así de un es. acto policial de orden interno. A mí, dentro de las experiencias que me tocaron en el Ministerio del Interior, yo recuerdo el tener que despejar la Panamericana Sur. Ah, Y y se la, hace, y la gran discusión era cómo planificamos esto para que no haya muertos. Y se claro. hizo, a pesar que había enorme presión para liberar la carretera el día siguiente, no fue el día siguiente, fueron 5 días después, pero 5 días después, con un operativo que a mí me dejó, digamos, bastante bien impresionado de la capacidad operativa que cuando quiere la policía puede, cuando lo dejan también actuar y planificar como Así ellos es. saben. El Entonces, obvio, pues vas haciendo cercos. Entonces terminas tú cercando a los que te están cercando a ti. ¿No es así cierto? es. Entonces, y los dejas sin suministros a ellos. Y tienen además perfectamente claro qué tipo de armamento, o en realidad armamento no letal, ¿no es cierto? Pero qué Claro. es lo que pueden utilizar y en qué momento, bajo qué circunstancias, y lo consiguen. No hace mucho también en la recuperación de este anexo que tenía que ver con Camisea, operó lo mismo. O sea, recuperaron esto que había sido ocupado por los que protestaban y no hubo más que Nada. confusos, me parece, en Lo que toda pasa la... es que lo que hay es una operación saturación, ¿no? Vas llenando, llenando, Claro. llenando, cercando, 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 cercas, avanzas, retrocedes, cercas, cercas, hasta que Para los que eso protestan tendría que haber se quedan estado preparada, aislados. para eso tendría que haber estado preparada la policía de cómo recuperar el aeropuerto de Juliaca, Y ¿no? es curioso en redes sociales, en Lima, sobre todo cuando no se conocen estas estrategias, a uno yo le escribí que quiere creer el curso completo. Dice, no se puede. Claro que se puede. A ver, en el mundo entero la policía entrena para hacer esto, para hacerlo bien, sin matar a nadie. Son Así es. profesionales, ¿no? Ujú. Entonces sí se puede recuperar un establecimiento del Estado perfectamente sin matar a nadie por el uso legítimo e inteligente de la fuerza. Pero acá eso parece que no se entiende desde Lima. ¿Qué quieres? ¿Que les des un besito? ¿Que les des un pañuelo? ¿Que lo abraces? No, cércalo, por el amor de Dios. Eso sí, eso es Claro, hay que control de orden reducirlo. interno 101, ¿no? O sea, eso es lo primero que tienes que saber, cércalo, ¿no? Así es. Le quitas la línea, o sea, en realidad, antes de que él... A ver, discúlpeme, no estoy explicando algo que, digamos, no sepa la humanidad desde Julio César, o sea, los romanos hacían lo mismo, por Dios. Sí, sí, sí. La No es recuperación de carreteras tenía que ver con los romanos, porque eran utilizar unos cascos, perdón, unos escudos verticales muy, digamos, que exactamente. tapaban casi al policía y iban empujando a quienes estaban en la carretera hacia los costados, ¿no? Claro, va cercando y cercando. Es una romanada, ¿ven? Vean cosas romanas, antiguas, Mm. lean, es exactamente la misma metodología de reconquista del, digamos, de la plaza o del territorio que estás tratando de tomar. Y tienes la plaza muy bien señalada, porque son tantos metros o tantos kilómetros de carretera los que tienes que liberar. No es toda la carretera Ujú. panamericana. No tienes que caminar 500 kilómetros, tienes que Así caminar es. 3 o 4. Entonces es una cosa diferente, pero no se entiende. ¿Ya? Y claro, lo que no se entiende, ahora, es posible, ya ha pasado, que en el intercambio efectivamente caiga una pedrada en la cabeza de alguien, y alguien muera por esa pedrada, las pedradas también matan, ¿ya? Pero Sí, no hay PAF, no hay proyectil de arma de fuego, pues en 18 cuerpos, ¿no? y sobre todo en la cabeza, ¿no? O en el tórax, o sea, disparos que evidentemente no han sido tiros al aire,
y que además cuando se han infringido ha estado en el objetivo de quien disparó matar, ¿no? No, y Es- además sí, el señor. manual dice claramente a las extremidades inferiores, porque tu objetivo es reducir a la persona, capturarla, no matarla. Es algo Es tan... increíble la forma como se ha podido apreciar, han actuado en diferentes lugares. Me parece que esto ha sido en Cusco, pero se ve que en un pasadizo donde hay una persona que se está marchando sola ya, que no tiene a nadie detrás, y la policía está adelante cuando está como a 50 Te metros, disparan. le disparan y luego se han vuelto y se van. O sea, ¿cuál era el objetivo de dispararle? eh, si esperan que la gente permanezca, digamos, de brazos cruzados frente a esto, que no reaccione, que no Y acumule. la otra cosa que se tiene que tener en cuenta por parte de la policía y las Fuerzas Armadas es que estas operaciones se desarrollan dentro de ciudades, no en descampados donde no hay nadie, ¿no es cierto? Ujú, Y al estar dentro de una ciudad, en todos los segundos pisos hay alguien con un celular que está grabando. Entonces hay claro. material abundante de la conducta ilícita de la policía, captado por los mismos vecinos. A eso me refería con lo de Juliaca. Fue impresionante ver todo lo que había ocurrido el día anterior y el día siguiente ya pues fueron las muertes, ¿no? Ah, y nadie actuó desde el gobierno, digo, para impedir que esto ocurra, porque ya se estaba evidenciando de que lo que se venía era terrible y así Así pues es. no se aprendió para nada la lección de lo que había ocurrido en diciembre. Ahora, un justo en Sodoma, el Congreso tiene que elegir a un presidente. Alguien me dice, va a ser alguien de izquierda porque ustedes son caviares, 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 caviares. Ya, tranquilícense muchachos, es imposible, porque la izquierda solo tiene 45, tal vez 50 votos. Necesita Ujú. 66 votos para ser presidente del Congreso. Muy bien. Va a ser alguien más bien de cualquier otro partido que no sea de izquierda. Muy bien. Un justo en Sodoma. Alguien que puede ser presidente 7 meses, como normalmente son presidentes los presidentes de transición. Yo sobre esto ya había adelantado algo. Creo que definitivamente el cambio no solo es la renuncia de la señora Boluarte, sino la mesa directiva, y No, tenemos otra vez que volver al escenario, no, aunque además sin Paniagua y sin El Sagasti, señor ¿no? Williams no quiere, además ya me han No, dicho claro, no porque quiere. a mí me parece que eso es instinto de supervivencia, o sea, ya ni siquiera se requiere mucha inteligencia o reflexión sobre este asunto. Es obvio que tienen que cambiar. Ahora, ¿quién? No creo que haya nadie que pueda generar enorme consenso, respaldo ciudadano, etcétera. No lo hay. Pero No lo alguien hay. que no genere desconfianza, que por lo menos pueda llegar en una suerte de neutro, ¿no? Y que pueda convocar a un gabinete de transición, ahora sí de verdad, ¿no es cierto?, con alguien que pueda resultar suficientemente experimentado o experimentada como para que pueda asumir esta tarea. Y por tanto, digamos, no se requiere un rol protagónico, sino un rol muy simple, elecciones, elecciones libres y con todas las condiciones para que no se pueda Nada revertir más. el resultado. Entonces, frente a eso, yo creo que hay algunas personas que podrían permitir este acuerdo para una renovación. Mi candidata, lo diría con toda claridad en este momento, sería Flor Pablo. Ah, Uy, nos van a acusar de caviares. Sagasti, bueno, quieren poner a Sagasti en el poder. no Caviares, digo que caviares. tiene que ser ella, No, yo como sé. creo que era clarísimo en el caso de Paniagua, o como lo fue en el caso incluso de Sagasti, pero bueno, alguien que no se distinga mucho de ella, entonces, ¿no? O sea, Claro. y la verdad que no tenemos mucho que escoger en Es un este. Congreso demasiado polarizado para pedirle sensatez. O sea, no es posible. Es Y donde demasiado polarizado. prácticamente la mayor parte tiene una trayectoria ya individualmente considerada como totalmente deslegitimada y ya no tiene Sí, pero confianza en no. la opinión pública. Entonces, si buscamos, habrá que estar como con la linterna de Diógenes, ¿no? Buscando Claro. una persona justa que pueda hacerse de esta tarea sin que nazca ya con un rechazo enorme. Y son muy pocos, son muy pocas las personas que podrían No, tener y eso, hay que decir algo. O sea, voluntarios pueden haber, ¿no? Sí, pueden sin haber. duda. Siempre hay. Pero que los mejores quieran ser voluntarios, lo dudo. ¿Ah? Sí. Porque tienen proyectos políticos futuros, quieren seguir viviendo, no quieren terminar presos, no quieren terminar perseguidos, insultados, etcétera, etcétera. No, Pero claro.
hay otro problema más antes de despedirnos. Que Rosa también hay María, que nos anotar. vamos. Nos vamos, lo dejo anotado. Tienen que dejar el registro de organizaciones políticas abierto por lo menos Sí. hasta junio, porque si no, solo pueden participar los partidos que están hoy en el Congreso, y 2 más, nadie más. Y eso es exactamente lo que la gente no quiere. Es muy bonito todo, pero cámbiame el elenco, pues, ¿no? Eso, Cámbiame y el creo elenco. que la obligatoriedad de pertenencia a un partido de un año antes, porque eso también cierra posibilidades a gente que podría renovar de alguna manera la política. Así Creo es, que esas dos cosas que no requieren cambio constitucional pero podrían ser legal. materia de una modificación posterior. Así es. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Walter Almanzo. Se ha ido volando la mañana, como ven. Yo cada día encuentro más voces diciendo, bueno, creo que esto no da más. Y eso es más o menos un sentir que se va expandiendo. No es nada personal contra la señora Boluarte, por supuesto, pero han cometido demasiados errores como para pasarlos por alto en una situación frágil. Muy bien, nos vemos. Muchas gracias a Mañana. Walter Almanzo. Gracias a Gracias Ben. Nos también. vemos el día de mañana. Chau, chau. Hasta mañana, cuídense. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.